Nuevo hundimiento se suma a los estragos que ha dejado la lluvia en el territorio nacional. Esta vez, el área afectada es Boulevard Canajuyú en zona 16. Otro punto afectado es la 14 calle y la avenida Elena de zona 1 capitalina. En total, la lluvia ha causado daños en al menos 332 carreteras. Joven de 20 años fue secuestrada por su mejor amigo. Le había pedido que la acompañara a comprar unas iguanas y resultó siendo una trampa. Víctima pidió permiso para ir al baño y se le escapó a sus captores, quienes exigían 60,000 quetzales para liberarla. Cuando quedó en libertad, alertó a las autoridades y procedieron a la captura. Escándalo en Antigua Guatemala. Se viralizan imágenes de mujeres con poca ropa modelando frente al ayuntamiento de Antigua. Autoridades dicen que estaban bajo la influencia del alcohol. Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, es un gusto poder saludarle en este jueves. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan. Malena Flores, politóloga, Germán Galindo, licenciado en Relaciones Internacionales, también Armando Mendoza, abogado, y Edgar Arriola, comediante. Arrancamos hablando acerca de una de las noticias que ha acaparado la atención de los guatemaltecos. Con la llegada del invierno al país, también han llegado los problemas para la población que transita por las diferentes carreteras. A la fecha ya se reportan más de 300 tramos dañados y zona 16 y centro histórico son los puntos más afectados en la ciudad capital. Numerosos tramos carreteros presentan daños significativos como socavones y deslizamientos de tierra, lo que dificulta el tránsito y representa un riesgo para los conductores. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres contabiliza 332 carreteras afectadas, al igual que 24 puentes que están dañados, mientras 4 han sido destruidos. Las lluvias también han afectado áreas metropolitanas. En la 12 calle de Canajuyú hacia el Boulevard Austraco, zona 16, en la ciudad de Guatemala, un deslizamiento afecta un carril donde alrededor de 5,000 vehículos pasan al día. El agujero al lado de la ruta es de aproximadamente 100 metros y pudo registrarse por la falta de cuneta para el encauce de las aguas pluviales. Ahora se encuentra el paso alternado con presencia de la PMT. Allí, la Municipalidad de Guatemala está trabajando. No se tiene un tiempo definido para la reparación. Los trabajos se realizarán primero para contener y mitigar el impacto de la lluvia en ese preciso espacio, así como también solidificar el terreno, y luego se procederá a aplicar una nueva cinta asfáltica donde es necesario y se restablece el flujo vehicular. Otro punto que registró daños es la 14 calle y avenida Elena en la zona 1, donde una tubería de drenaje colapsó por la antigüedad y afectó 2 carriles generando un socavón. Por el lugar pasan 10,000 vehículos. Desde el 25 de junio el tramo está cerrado. Hay personal de alcantarillado de la Municipalidad de Guatemala laborando en hacer el cambio de una parte de la línea de la tabujilla o colector. No se ha definido cuánto tiempo se llevará en completar los trabajos. Otro tramo que sigue siendo una alerta constante a socavones es la CA9 Sur, donde la Municipalidad de Villanueva lleva 3 meses alertando de cavernas que existen desde el kilómetro 13.5 al 17.5. El Ministerio de Comunicaciones ya confirmó 4 puntos con cavernas, pero se han negado a dar las proporciones, pese a la vibración y grietas en varios puntos. Aseguran que no hay peligro. Son cavernas menores. Lo que está sucediendo es que el tubo tiene fracturas en la parte superior y en la parte inferior. Entonces hay algunas cavernas superiores y algunas inferiores. ¿Qué es lo que está pasando? Es que este era un colector de aguas pluviales, específicamente de la carretera. Pero el desarrollo urbano que fue creciendo en el sector y que la municipalidad no hizo sus colectores, hizo que hubieran conexiones que son irregulares de aguas servidas hacia este colector. Entonces,
colector no está diseñado para aguas servidas, no tiene la pendiente necesaria, tampoco las condiciones, entonces lastimosamente por estar recibiendo aguas servidas de todas las colonias que se hicieron ahí, que la municipalidad no intervino en su momento, esta tubería se satura. Ahora están en un proceso llamado encamizado, que consiste en introducir tubos sintéticos dentro del colector de concreto para que el agua fluya de mejor manera, sumado al relleno de las cavernas. Dicen que luego se publicará un evento para el cambio del colector. Con imágenes de Byron Baiza y Gabriela Porras, reportó para Impacto Directo Andrea Domínguez. ¿Y qué está ocurriendo en zona 16? No es el primer caso, recordemos lo que se ha vivido en Santa Rosita, ahora en Canajuyú. Malena, preocupa muchísimo este tramo y lo que se evidencia con las imágenes. Sí, preocupa y ha preocupado desde hace tiempo, es por eso que las autoridades ya tenían, como escuchamos, conocimiento de estos hechos y aún así no han hecho nada. Y también, como dice el viceministro de Infraestructura, la municipalidad, que tendría que ser también encargada del desarrollo sostenible del área, no han hecho lo adecuado para poder, sabiendo que va incrementando el nivel poblacional, adecuar la infraestructura para acomodar a estas personas, ¿verdad? Cancha, ¿era necesario realizar en este sector de Canajuyú un estudio del suelo para determinar qué está ocurriendo y no comenzar a hacer este trabajo de mitigación tan pronto? Definitivamente. Yo creo que todo proceso de reparación tiene que comenzar por un estudio, tiene que estar hecho sistemáticamente, no solo cuando pasan este tipo de cosas, sino año tras año. Estoy seguro que va a haber algún protocolo que indica que tienen que hacerse estudios, pero a mí me preocupa más que lo que estamos viendo con este tipo de socavamientos es la punta del iceberg. Yo creo que lo que se está viendo es cuando ya existe el accidente en la carretera, pero me preocupan todo el alrededor, no solo las carreteras, sino las casas también. Eso me preocupa. Y es que estamos reaccionando únicamente tapando agujeros y se nos abren otros, Armando. No hay prevención en este tipo de casos. No, y tristemente efectivo. Tapamos un hoyo, abrimos otro y así estamos, y siempre van a echarse la culpa el gobierno central, municipalidad, cuando yo siempre lo he dicho, trabajar en equipo sería la mejor opción, la mejor solución, porque el viceministro hoy dice la municipalidad tuvo que haber hecho, pero el gobierno central también es una carretera nacional, por ejemplo, la que sea no es una carretera nacional que está bastante golpeada. Considero que sería más un trabajo, en lugar de echarle la culpa, sería más de trabajar en equipo. Asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades, correctamente. Hugo, son más de 300 tramos que en estos momentos representan un riesgo para los guatemaltecos. Podemos ir en una carretera y no sabemos qué puede suceder, la ruta de la muerte. Si te desapareces, lo dijiste muy bien, la prevención. Lo que aquí falta es prevención y el mantenimiento de las situaciones. Se ponen a trabajar en tiempo de invierno, porque esperan que suceda el hecho para comenzar a trabajar. En todo el verano acabamos de salir de una ola de calor, ¿por qué no trabajar? Es triste ver lo de la 14 calle y Avenida Elena. Dicen que es un recolector viejo. Imagínate cuántos años, cuánto tiempo ha estado esta gente en la municipalidad. Y aquí sí se puede decir, no pueden decir fue la administración pasada, cuánto tiempo llevan ellos en la municipalidad y no darle mantenimiento a un recolector que habría que cambiarlo. El encamisarlo será de solucionar momentáneamente, pero al final otro invierno rogándole a Dios que no terminemos en otro lado, ¿verdad? Y es que eso es lo más crítico, el tener uno que soportar este tipo de situaciones, ponerse en riesgo cada vez que se transita por las carreteras. En este sentido, Malena, lo que estamos viendo en Canajuyú con alrededor de 5,000 vehículos, el impacto que tiene, porque además es una ruta que permite conectar a los sectores altos de zona 16 y 17. Correcto, y creo que desde ya se siente con las lluvias. Definitivamente el inicio de la lluvia marca también el inicio de los tráficos insoportables e insostenibles. ¿Cuántas horas a la semana pasa el guatemalteco promedio en el tráfico, ¿verdad? ¿Cuántas horas útiles se pierden ahí? Eso también socava la estabilidad emocional de muchas personas, tiempo de calidad que las personas podrían pasar en su familia, tiempo productivo. Entonces creo que genera una serie de cosas que son perjudiciales para la estabilidad y la salud de los guatemaltecos. Y aparte sí estoy de acuerdo con mis compañeros que dicen que lo mejor en estos casos es el tema de prevención. Creo que en Guatemala estamos acostumbrados a, vemos un bache
y lo calafateamos, como dicen en buen chapín, y lo medio tapamos y continuamos, ¿verdad? Pero no, antes de que llegue ese bache tenemos que pensar el tema de licitaciones, la corrupción que se da con las licitaciones, utilización de buenos materiales, no desfalcar, no desviar fondos, hacerlo preventivamente en el momento adecuado y no esperar a que la lluvia llegue y que estemos en la situación en la que estamos, ¿verdad? Es que no sé si ustedes vieron la película del Rayo McQueen, pero creo que hacen ese trabajo al estilo McQueen, ¿o no? Al estilo Rayo McQueen. Sí. Me recuerdo, me trajiste buenos recuerdos, fíjate, Cachica. me trajiste buenos recuerdos. Pero sí, estoy de acuerdo. Al final no es tanto de hacerlo bien a la primera, que de por sí hay que hacerlo muy bien a la primera, sino de darle mantenimiento. Es que Sí. yo no recuerdo haber visto estudios de carreteras cuando voy manejando sistemáticamente mes a mes, sobre todo sabiendo los inviernos que hay. Estaba investigando un poco sobre el por qué ocurren estos socavamientos y no es solo la lluvia, también las sequías. Y no solo venimos de una sequía, sino que pasamos a fuertes lluvias y el proceso de construcción en las carreteras también afecta. Y 5,000 vehículos, te digo, me parece poco para hacer Boulevard Austriaco, si no estoy mal, cerca por donde pasa, me parece muy poco. Y todas las rutas lamentablemente están en esta situación. Usted transita por Boulevard Liberación, Calzada Roosevelt. Si esquiva un bache, cae en otro y esto aumenta el riesgo de colisiones, de poder impactar con un motociclista, con la persona que va en el otro vehículo, y los peatones también se corre un grave peligro. Hacemos la pausa, ya regresamos en instantes aquí en Guatevisión. Y a plena luz del día, una joven fue secuestrada por 3 personas. Entre ellos estaba un conocido. Con engaños fue llevada a una casa para venderle unos animales exóticos y allí permaneció horas secuestrada. ¿Se imagina ser secuestrado por su mejor amigo? Esto le sucedió a Merari, una joven de 20 años. Según la investigación del Ministerio Público, el pasado 11 de junio, Merari concertó una cita con su mejor amigo Ludwig en un centro comercial situado en la calzada Atanasio Tzul, zona 12 capitalina. La reunión sería para comprar 2 iguanas que él tenía a la venta. Ese día, los amigos se juntaron en el centro comercial, pero Ludwig no llevó las iguanas y se excusó diciendo que los animales estaban en su casa en la zona 21 y le propuso a Merari ir por ellos hasta ese lugar. Al llegar al apartamento, pasadas las 11 horas de ese martes, ya habían otros 2 jóvenes y entre los 3 la dominaron, la ataron de pies y manos. Además, la amordazaron y llevaron a otra habitación. Allí la mantuvieron privada de su libertad durante horas. La casa en la que estaba retenida Merari, según las pesquisas, fue en Guajitos en zona 21. Los 3 jóvenes que la mantenían privados de su libertad intentaron contactarse con los familiares de ella por medio de llamadas y exigir 60,000 quetzales por su libertad. Cuando no lograron comunicarse, enviaron mensajes por chat pidiendo ese dinero. Pasadas las 16 horas y ante la necesidad de ir al sanitario, los secuestradores le permitieron a la víctima ir a ese espacio del departamento, lugar común que comparten con varios arrendatarios del inmueble. Allí fue cuando Merari logró huir. Ante este hecho, la Fiscalía contra el Secuestro realizó la captura de 3 jóvenes por el secuestro de Merari. Sí, tenemos unas capturas que fueron efectuadas el día de ayer a través de diligencias de allanamiento, inspección, registro, secuestro de evidencias. Se efectuaron 3 órdenes de aprehensión, ¿verdad? Las cuales fueron giradas por un juez competente, siendo las personas Ludwig Barrera Samayoa, Catherine Carrea Varillas y Oscar Ardón Samayoa. 3 personas que fueron partícipes materiales directamente del delito de plagio secuestro y en agravio de esta señorita Merari, ¿verdad? La Fiscalía establece que el patrón del secuestro en Guatemala arroja que la mayoría de casos son familiares o amigos los que están implicados para poder conocer a sus víctimas. Hasta la fecha, el MP registra 47 denuncias por secuestro de tipo express, económico y secuestro dentro de taxis piratas y de otro tipo. Hemos de recordar que el plagio secuestro es un delito en el cual sus victimarios tienen mucha información de sus víctimas, ya sea porque son amigos, como en este caso, incluso trabajadores de uno mismo o de las personas víctimas, para que puedan dar la información a sus otros copartícipes y quienes son los que actúan materialmente, ¿verdad?
Pero tenemos a este personaje que es el que da la información, que nosotros le llamamos el alacrán, ¿verdad? Porque él es el que quebranta esa confianza y da una opción de poder secuestrar a una persona, ¿verdad? El ente investigador asegura que durante el 2024 se reporta la baja de incidentes criminales del delito de plagio y secuestro, con imágenes de Oscar Vázquez y Espín García. Para Impacto Directo, Esdras Las. Y es que muchas veces el enemigo podría estar en casa, podríamos compartir muchas intimidades con esa persona sin conocer realmente cuáles son sus intenciones. Nos acompaña el fiscal Freddy Santos de la Fiscalía contra Secuestros. Fiscal, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan común es que los amigos o el círculo cercano sea la persona que esté detrás de maquinar un secuestro? Gracias, buenas tardes a todos. De hecho, el secuestro así es como se trabaja. Realmente una persona de confianza de la víctima es la que aporta la información, ya sea un amigo, un trabajador o incluso un propio familiar. Y es que estos dan la información de qué horario se mueve uno, cuánto dinero puede manejar uno, cuál es el giro comercial de la persona, en qué vehículos anda, si anda con un circuito de seguridad. Y todo esto, estos elementos que tiene esta persona que nosotros le llamamos el alacrán, es el que le da la información a todos los demás de la estructura criminal para poder secuestrar a una persona. ¿Qué podemos hacer, fiscal, para evitar el alacrán? Porque esos vínculos o nexos de amistad, de confianza, son inevitables muchas veces. Sí, realmente el secuestro, poder evitar un hecho como tal, es algo un poco imposible. ¿Por qué? Porque nos rodeamos de personas, somos personas sociales en las cuales convivimos con familiares, amigos y trabajadores. De hecho, nuestra mayor parte de estadística de los secuestros que son en el interior son personas de confianza que trabajan en ganado, por ejemplo. Pero obviamente el trabajar en ganado conlleva una serie de trabajadores que le tengo que dar la confianza que me pueda administrar una finca. Entonces esta persona va a saber yo a qué horarios ingreso, a qué horarios egreso, cuándo llego a supervisar, por ejemplo, cuánto ganado muevo. Y obviamente la persona que está interesada en lo económico va a tener la facilidad de aportar esa información y secuestrar a una persona. En el caso de esta joven, ¿se han logrado detenciones de sus captores? Sí, el día de ayer, en un operativo en conjunto con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, se realizaron unos allanamientos en Zona 21 y en San Miguel Petapa, con el objeto de poder recabar indicios materiales y a la vez también poder aprender a las personas que fueron autores o responsables de este secuestro de la señorita víctima que estamos en este caso, ¿verdad? Yo quería saber, señor fiscal, si bien es cierto que, como usted dice, somos seres sociales, ¿verdad? Es prácticamente imposible erradicar por completo un secuestro. ¿Cómo podemos como ciudadanos protegernos en contra de estos? Ok, como medidas de seguridad puedo manifestar el poder manejar nuestra información, ¿verdad? Saber a quién sí le podemos compartir nuestros datos personales, nuestra economía, nuestros giros comerciales. Incluso me atrevo a decir que solo manejémoslo a nivel núcleo familiar, ¿verdad? Y a las personas muy de confianza. Sin embargo, pues en la confianza está los el peligro. secuestros son ese es el tema, ¿verdad? Las redes sociales, fiscal, ¿qué tanto pueden ser un factor en este caso que juega en contra de nosotros? Sí, incluso nosotros hemos tenido casos que han sido captadas las víctimas por redes sociales, a través de Facebook. Me recuerdo yo de una persona de sexo femenino también, que en el año 2016-17, por ahí si no mal recuerdo, fue captada a través de Messenger y la persona estuvo privada de libertad una semana. Obviamente ella sufrió golpes, lesiones, pero fue responsable de una persona que ya está cumpliendo condena. Sí, fiscal, yo le quería preguntar, de hecho, sobre las redes sociales, desde la aparición de Facebook Marketplace, que es un lugar donde de manera más sencilla se pueden hacer compraventa de artículos. Uno de los factores a la hora de ver un secuestro, entiendo yo, que también es cuando gente está buscando hacer una compra de una cantidad alta. Por ejemplo, cuando se entera esta gente que maneja redes de secuestro de personas que están buscando comprar un vehículo, por ejemplo, o en este caso un animal exótico. Y entonces pienso, con la entrada de este marketplace de Facebook y de otras redes sociales, ¿qué tanto les ha subido en las estadísticas este tipo de lamentables accidentes? Bien, hemos tenido casos en redes sociales, sin embargo no es la estadística mayoritaria.
sino la estadística mayoritaria son personas que son cercanas a las víctimas. ¿Por qué? Porque en redes sociales no siempre vamos a manifestar nuestra economía a la luz de las personas, ¿verdad? Sino yo sé cuánto maneja usted de dinero porque yo trabajo con usted o porque me mantengo con usted. Esa es la mayor estadística. Sin embargo, no se descarta que obviamente a través de marketplace o redes sociales se ha captado a las víctimas y ya entonces, estando en la captación de la víctima, los victimarios le preguntan, bueno, ¿qué haces? ¿Qué manejas? ¿Verdad? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu giro comercial? ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? Es ahí cuando ellos, recabando la información, entonces ya exigen una cantidad dineraria al resto de la familia. Claro. Señor fiscal, mucho gusto, muy buena tarde. La gente siempre se pregunta por qué hablamos de estructuras, que ahora todo se estructura, pero para el efecto de la audiencia, en verdad que usted es el consecutor y persecutor de la acción penal, ¿le podría explicar a la audiencia por qué hablamos de una posible estructura criminal y pues para advertir a las personas cuál es la consecuencia jurídica de que estas tres personas se hayan unido para realizar este daño a la persona y por qué motivo se configura el secuestro para que pues la audiencia esté prevenida y sepa la consecuencia jurídica de lo que le espera a estas tres personas capturadas? Claro. Se habla de una estructura criminal porque normalmente en el delito de plagio secuestro no solo va a fungir una persona que materializa el mismo, sino van a existir 2, 3, 4 o incluso hasta 10 personas que están detrás de un secuestro. Ahora, esto porque hay personas que fungen como interceptadores de su víctima o los que captan. Hay otras personas que los cuidan, ¿verdad? Otra persona que está negociando la liberación e incluso podemos tener otras personas que cuando una vez pagado el dinero van a ir a dejar en libertad a la víctima. Por eso es que se configuran varias personas en este tipo de delitos. Obviamente no quiere decir que en todo caso de secuestro exista la asociación ilícita, porque la asociación ilícita tenemos que tener bien en cuenta de que existe una temporalidad de el manejo de esta estructura criminal para poder secuestrar a personas. Pero obviamente el configurarse tres personas, pues ya hablamos de una estructura criminal. Ahora, ¿qué persona o qué es lo que afronta penalmente una persona que trabaja, que delinque en cuanto a materia de secuestro? La ley dice que cuando son secuestros en las cuales hay un requerimiento económico por liberar a la víctima, estamos hablando de penas de entre 25 años a 50 años de prisión, ¿verdad? Y hay otra modalidad de secuestro que esto fue reformado en el artículo 201 del Código Penal, en la cual se habla, en palabras cortas, secuestro express, ¿verdad? Es un tiempo corto, pero yo logro un objetivo, agenciarme dinero o hacer un daño psíquico a la persona secuestrada. En ese tema, pues hablamos penas de 20 a 40 años de prisión y existe una multa también que va de los 20,000 a los 50,000 quetzales. Muchas gracias, licenciado. Debido a la cantidad de lo común que se ha vuelto esto del secuestro y a través de esto, ¿el Ministerio Público considera usted que tiene el personal suficiente para cubrir tanta denuncia? ¿Tienen los recursos necesarios y el personal capacitado para cubrir tanta demanda? Porque así como dicen, hoy sí vimos de qué lado mascó la iguana. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una fiscalía contra secuestros organizada, ¿verdad? Con 3 agencias fiscales que ven directamente plagios o secuestros económicos y otro equipo multidisciplinario que ve el tema de los secuestros express. De manera respetuosa, yo les quiero decir también que tenemos el personal calificado, ¿verdad? Profesional. Estamos en constantes capacitaciones también y obviamente esto no va a ser posible también por el tema que tenemos a una policía especializada, que es el Comando Antisecuestros, ¿verdad? En conjunto nos articulamos siempre en una denuncia, vemos el tema tecnológico, los medios científicos para poder no solo rescatar o liberar a la víctima cuando esté privada de su libertad, sino también poder identificar o individualizar a la persona que está cometiendo este tipo de delitos. Bueno, muchas gracias a Freddy Santos, fiscal contra secuestros, por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Hemos resuelto todas las dudas que han surgido alrededor de este caso y las recomendaciones. El tener mucho cuidado con quienes estamos compartiendo información, datos sensibles, ya que el enemigo podría estar a la par nuestra. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y
Un escándalo, verdaderamente un escándalo en Antigua Guatemala. Se han viralizado en redes sociales videos y fotografías de un grupo de mujeres en ropa interior frente al Palacio del Ayuntamiento. Esto habría ocurrido a las 2 de la madrugada, según un comunicado emitido por las autoridades de la ciudad colonial, en el que agregan que estas personas estaban bajo efectos del alcohol. En las imágenes se observa que hay un hombre con una cámara dirigiendo a las mujeres para que modelen. El contexto de estas imágenes no está claro aún y las redes sociales se han llenado primero de indignación por estos hechos y segundo de hipótesis al respecto. Se ha contactado al equipo de comunicación del ayuntamiento, el cual constató que no hubo ningún daño al inmueble donde ocurrió este hecho. Y al respecto, nuestro equipo periodístico ha buscado ampliar detalles del caso con David Ortiz, el director de comunicación del ayuntamiento, y esto es lo que nos ha dicho. Nosotros emitimos un comunicado ya que estas personas se encontraban a las 2 de la mañana frente al Palacio del Ayuntamiento y en estado de ebriedad. Entonces ellos pues eran turistas, ¿verdad? Que venían de otro país y se realizó, digamos, la filmación de estas imágenes, pero no tiene nada que ver con el ayuntamiento y es una situación recurrente, ¿verdad? En este caso fue porque obviamente pues se pusieron las imágenes en redes sociales que nosotros emitimos este comunicado y por lo llamativo que fue la vestimenta de las señoritas, pero es una situación de cada fin de semana, ¿verdad? Que hay personas en estado de ebriedad haciendo actividades acá en el palacio, en el parque, en los distintos portales, pero siempre la policía, pues, que trabaja 24 horas, está lista para la reacción y la correcta respuesta ante estas situaciones. En este caso, obviamente, pues se les informó a ellos que no podían hacer este tipo de actividades en la vía pública y se les retiró. Si es de cada semana, parece que nos están poniendo las pilas porque no han hecho nada. El que reaccionen después no significa que hagan algo, Malena. Sí, correcto. Creo que en este caso tal vez habría que tomar un poco de medidas un poco más fuertes porque todo el mundo sabe que en la Antigua mucha gente, sobre todo turistas, van y se alcoholizan y provocan este tipo de actos, ¿verdad? Que pueden molestar a propios y extraños. Creo que a nadie le gustará, o por lo menos a los chapines no nos gusta que este tipo de actos se realicen y sobre todo de extranjeros, que si uno los fuera a realizar, por ejemplo, a Estados Unidos, estoy segura que no nos sacarían solo diciendo por favor retírese, sino que habría una multa, algún tiempo en cárcel y un poco más. Es que las medidas que están tomando, Canche, realmente son de risa. Se tiene que ser enérgico y sentar un precedente. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué realmente se puede hacer? O sea, a ver, entiendo que también no tenemos el contexto completo porque la nota, o sea, la información no se da, que hay un contexto completo de qué se estaba haciendo, para qué. Por lo que vemos, mi interpretación Pero primero, es... Canche, tienen que sacar un permiso para tomar fotografías. No lo tienen. O sea, se tiene que haber, no solo cumplirse con el protocolo, pero promoverse un poco más el para qué se va a usar, ¿verdad? Porque respetar también los símbolos de la ciudad, los lugares turísticos. No se trata solo de cualquier fotografía, te doy el permiso para que vayas a hacer lo que vayas a querer hacer y vestirte como querrás. O sea, yo no. Me encanta que nuestro país sea tan atractivo y que para este tipo de campañas, pero también darnos un poco a respetar, ¿no? O sea, no cualquier pero es que no tipo son personas serias. Si fuese una productora, obviamente saben que tienen que realizar todas las gestiones para este tipo de escándalos en la vía pública. Armando, en lo legal, ¿cómo se puede proceder el ir con ropa interior? Primero que nada, dudo mucho que haya sido con o sin autorización, porque por la hora en la madrugada no se puede hacer ese tipo de situaciones. Dos, ahí hay faltas contra las buenas costumbres, es una multa, sí es objeto de ingresar al juzgado de turno. Y también estaban bajo efectos del alcohol. Exactamente, entonces definitivamente no creo que hayan estado en plan trabajo. Y sí, enseñar al extranjero también que Guatemala se debe respetar, pero la Antigua es un poco más sedente en ese aspecto porque como del turista es que se mantiene mucho la Antigua Guatemala, y lo digo abiertamente, es por ello que tal vez las sanciones son leves. Pero sí deberían ser un poco más drásticos y también, como dijo Malena, pues, o sea, si hubiera sido en Estados Unidos, nos quitan la visa. Pero si hubiera sido un guatemalteco, Cubo, que hace este tipo de acciones, ahí, ¿será que hubieran actuado igual?
No, crees? te quedas. Mira, a mí lo que me da pena, y no se van a tomar mal mis compañeros aquí panelistas, pero a mí me surge solo una duda. ¿No les habrá dado frío a estos turistas si están acostumbrados de dónde vendrán? Con el alcohol seguro que no. Tomaron suficiente alcohol, dice Malena. Dice Malena que tomaron alcohol, pero como hasta la persona que se le da gracia decir, ay, se desnudaron. Y ay, qué gracioso, los patojos salieron de travesura. Y probablemente ese contenido sea lo más probablemente elucubrando para plataformas como OnlyFans. Exactamente. Ese tipo de plataformas. Pero no necesariamente. Pero probablemente. O sea, va de esa mano tal vez, pero no creo que probablemente. O sea, yo creo que ese sería un extremo. Esperemos que no. Pero el respeto en su país si quieren hacerlo aquí también. Bueno, Esperemos lamentablemente tenemos que llegamos al final. Gracias a Malena Flores, politóloga, a Germán Galindo, licenciado en Relaciones Internacionales, Armando Mendoza, abogado, y a Edgar El Cubo Arreola, comediante. Soy Alexis Ponce, muchísimas gracias a usted por abrirnos las puertas de su hogar y acompañarnos a través de la señal de Guatevisión. Recuerde que regresamos mañana desde las 18 horas con toda la información aquí en Impacto Directo. La mejor de las noches, pásela muy bien.